Buenas noches, queridos estudiantes, bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy exclusivamente voy a retomar lo que habíamos visto en la última clase, a pedido de muchos estudiantes que no pudieron ingresar a la clase que tuvimos en Jitsi. Como les había mencionado, vamos a cambiar nuestra plataforma. Ahora vamos a utilizar Zoom, específicamente en nuestra próxima reunión, ¿ya? Muy bien, estábamos viendo la última clase, el teorema del resto. Y vamos a recordar un poquito qué es el teorema del resto. Como mencionábamos, como su nombre lo dice, el teorema del resto nos permite encontrar el resto de una división algebraica, sin importarle el cociente, ¿ya? Lo que se tiene que realizar primero es ver que el dividendo sea un polinomio y el divisor exclusivamente tiene que ser un binomio. No importa de qué elevación vaya a ser la variable, pero la característica fundamental tiene que ser un binomio. Posteriormente a esto vamos a realizar con un ejemplo, ¿ya? Tenemos el polinomio que está expresado de esta forma, como 8x elevado a la quinta menos 3x cuarta más x cubo menos 5x cuadrado más 3. Y dice que se va a dividir entre x menos 1. Lo primero que se hace es agarrar el divisor y yo despejo como si fuera una ecuación de primer grado igualando a 0 para obtener el valor que se va a reemplazar directamente en mi polinomio. Dice que este reemplazo me va a permitir encontrar lo que es el residuo de forma directa, ¿ya? Yo directamente voy a mencionar que va a ser 8 de 1 elevado a la quinta menos, en este caso, 3, voy a ver que va a ser 1 elevado a la cuarta más 1 elevado al cubo menos 5 por 1 elevado al cuadrado más 3. Yo voy a realizar operaciones de forma directa en cuanto a la parte de potencia. Yo voy a ver que 1 elevado a cualquier potencia siempre va a ser 1 y 1 multiplicado por otro valor siempre va a ser ese valor, ¿ya? Entonces me va a permitir reducir exclusivamente la parte de la potencia y hacer una operación de suma rápidamente. Yo digo que va a ser 8 menos 3 es 5, 5 más 1 es 6, 6 menos 5 es 1, 1 más 3 llegaría a ser 4. Bien, si se dan cuenta, este término llegaría a ser un término independiente, ¿ya? Ahora, ¿cómo yo puedo verificar que este valor de 4 llegaría a ser mi residuo? Podría utilizar una división convencional, o si quieren pueden utilizar Ruffini o pueden utilizar la regla de Horner también para resolver o verificar esto, ¿ya? Entonces yo voy a utilizar el método, bueno, la regla de Ruffini para hacer esto. Voy a ordenar, veo si primero está ordenado de mayor exponente a menor exponente. Luego a continuación voy a poner armando una tabla, obviamente, ¿ya? La tabla de Ruffini, y los coeficientes del dividendo vendrían en la parte superior. Digo que va a ser con su signo 8 menos 3, 1, menos 5, 0 y 3, ¿ya? Y el valor que yo había encontrado del divisor me permite realizar más fácil esta tabla, ¿ya? Lo que se hace, bajo el primer término del coeficiente de mi dividendo y multiplicaría. 8 por 1 llegaría a ser 8. De forma directa hago la resta en este caso, vuelvo a multiplicar, sumo, vuelvo a multiplicar, resto, vuelvo a multiplicar, sumo, multiplico y por último llegaría a ver con la regla de Ruffini exclusivamente que mi residuo sí coincide. Entonces podría mencionar que está bien aplicando lo que es el teorema del resto, ¿ya? Vamos a resolver otro ejemplo. Cuadrado menos 5x más 9 entre 3x menos 1, ¿ya? Lo primero que se tiene que hacer es despejar mi divisor igualando a 0. 3x menos 1 tiene que ser igual a 0. Y despejo como si fuera una ecuación de primer grado.
En este caso yo tendría que el valor de x tiene que ser 1/3 necesariamente. Y este 1/3 llegaría a reemplazar en mi dividendo para encontrar el valor del residuo a través del teorema. Digo que va a ser 1/3 elevado al cuadrado menos 5, 1/3 más 9. Puedo hacer 1/3 propiedad de potencias, va a ser 1/9, multiplicación, en este caso de una fracción con un entero va a ser 5/3 más 9. Saco un común denominador que en este caso va a ser 9 y aplico lo que es operaciones en cuanto a suma de fracciones. Digo 9 dividido entre 3 es 3 por 5, 15 más 81. Lo que yo podría ver que me saldría 67/9, ¿ya? Haciendo la suma y resta respectiva. Yo voy a verificar esto con una división convencional, es decir, voy a utilizar directamente una división que ustedes ya es clásica y voy a poner en el lugar donde le corresponde a cada elemento en cuanto a la división algebraica, ¿ya? Ahora menciono y digo, tengo que buscar un valor, cosa de que al multiplicar por 3x me dé la parte de x cuadrada. Yo les había dicho, si este término primero tiene un signo positivo, necesariamente el coeficiente, bueno, en este caso el coeficiente del cociente tiene que ser positivo. Y puedo multiplicar por un elemento fraccionario. Había mencionado que es 1/3 en este caso. Consta de que la multiplicación en cuanto a lo que es la parte de coeficientes me va a dar 1, ¿ya? Tengo 1/3 de x. Al multiplicar en este caso 1/3 de x por 3x me va a dar, yo digo exactamente positivo, x cuadrado, pero vendría con el signo cambiado a la parte de la división. 1/3 de x por un menos 1 me sale menos 1/3, viene con más 1/3 de x. Hago reducción de términos semejantes. Voy a hacer acá exclusivamente una resta de fracciones. Yo voy a ver que acá me daría menos 14 tercios de x. Vuelvo a buscar un término, cosa que al multiplicar por 3 me dé estos 14 tercios. Yo veo que es negativo, entonces necesariamente tiene que ser negativo. Voy a multiplicar exclusivamente por 14 al numerador, porque tiene que tener un 14, y divido, como aquí tiene un elemento 3 exactamente en el numerador, tendría que ser 3 para que se simplifique, pero me tiene que sobrar un 3, entonces yo voy a decir que va a ser 9, ¿ya? Cosa de que me permita multiplicar, yo voy a ver que exclusivamente va a ser la parte negativa. Obviamente este valor de 9 se tiene que añadir, ¿ya? A lo que nos había quedado en la anterior reducción. Ahora, la multiplicación me va a dar los 14 tercios negativos, entonces vendría con el signo positivo acá, más 14 tercios de x, y la multiplicación acá me va a dar más, viene con menos exclusivamente, y 14 novenos llegaría a ser eso también. Yo voy a ver que al hacer la parte de reducción de términos, voy a obtener que sería directamente 9 menos 14 novenos. Como un denominador es 9, yo digo que va a ser 81 menos 14. Lo que me tendría que dar exclusivamente acá, los 67 novenos, ¿ya? En todo caso, entonces ya quedaría comprobado lo que es este teorema del resto en todo caso. Continuando con la clase, hablamos exclusivamente de lo que eran los ceros y las raíces de un polinomio. ¿Qué son estos? Nos dice que exclusivamente una raíz o un cero es cuando se reemplaza un valor exclusivo y hace que el polinomio al resolverlo nos dé directamente un valor de cero. ¿Qué quiere decir? Es que vamos a encontrar lo que es un divisor exclusivamente en función al valor que hallemos, ¿ya? Y tiene ciertas propiedades Primera propiedad, nos menciona que tiene que ser exclusivamente múltiplo del término independiente, ¿ya? Si nosotros encontramos de forma directa un polinomio cualquiera, por ejemplo yo lo que tengo que hacer
es primero analizar lo que es el término independiente y encontrar estos múltiplos, cosa de que yo voy a hacer la prueba con esos múltiplos encontrando de mi término independiente, reemplazando obviamente los valores que yo vea conveniente, ¿ya? Para ver y hacer la prueba que me tiene que dar 0 exclusivamente. Bien, segunda propiedad, nos dice que los ceros o lo que son las raíces está determinado en cuanto al exponente de la variable mayor. ¿Eso qué quiere decir? Que un polinomio puede tener tantos ceros o raíces dependiendo del exponente mayor. En este caso yo puedo ver de mi ejemplo que tiene como máximo 2 raíces o ceros, ¿ya? Pero también puede haber el caso que no tenga ninguno. Cuando no tiene ningún cero exclusivamente se llama polinomio irreducible o primo. ¿Eso qué quiere decir? Que no tiene exclusivamente lo que son ceros o raíces, ¿ya? Tercera propiedad. Cuando nosotros encontremos un término x igual a, lo que encontramos exclusivamente es un binomio expresado de x menos a. Obviamente nosotros veíamos que igualábamos a 0, cosa de que el valor de a pasa al primer miembro y encontrábamos el valor exclusivamente del divisor. Este valor que encontramos, que sería encontrando el 0 o la raíz, sería el divisor del polinomio exclusivamente, ¿ya? Entonces, lo que se hace primero es, como había mencionado, yo agarro el valor de 3, que es el independiente, y veo cuáles son sus valores en cuanto a los múltiplos. Digo que va a ser más menos 1 y más menos 3. Llegarían a ser solamente 4 valores posibles que deberían ser las raíces de este polinomio. ¿Y cómo se tiene que resolver? Reemplazando de forma directa. Yo digo primero, 1 al cuadrado más 4 por 1 más 3. Yo hago estas operaciones, obviamente yo veo que no me va a dar 0, ¿ya? Me va a dar el valor de 8. Entonces no es un 0 el valor positivo. Veamos con el negativo. Menos 1 al cuadrado más 4 por menos 1 más 3. Yo hago operaciones y veo que me da 0. Entonces este sí llegaría a ser un 0. Veamos otro, con el 3. 3 al cuadrado más 4 por 3 más 3. Yo voy a ver que haciendo las operaciones, aquí me da 9, 9 más 12 llegaría a ser 21 más 3, 24. No es otro 0. Veamos el otro. Llegaría a ser con menos 3. Yo digo que va a ser, aquí me va a dar 9. 9 menos 2 es menos 3. Menos 3 más 3 es 0. Podría ver que tiene 2 ceros en todo caso, ¿ya? Y yo podría encontrar con x es igual a, en este caso, menos 1 y x sub 2, obviamente x1, llegaría a ser menos 3. ¿Cuáles llegarían a ser sus divisores? Obviamente x más 1 y x más 3, ¿ya? Estos llegarían a ser divisores de exclusivamente esto, cosa de que el residuo o resto, si se dan cuenta, me da 0. O sea, es una división exacta exclusivamente.